Hablaremos de la cosecha, que es un tema principal en las Escrituras y que está presente desde el primer libro hasta el último. Creo que aparece por primera vez en la época de Noé, con la promesa de Dios a Noé que mientras exista la tierra habrá tiempo de siembra y tiempo de cosecha. En primer lugar, volvamos al libro de Deuteronomio, que es el libro en el cual encontramos las instrucciones de Moisés para Israel justo antes de que entraran en la tierra de Canaán, y él les dio instrucciones muy completas de cómo debían conducirse y cómo podrían gozar de los beneficios y las bendiciones de la herencia a la cual Dios los llevaba. Vamos a leer Deuteronomio 11, 13 y 14. Tiene que recordar que Israel había salido de Egipto, que es básicamente un país plano donde había relativamente poca lluvia. La fuente principal de agua no es la lluvia, sino el río Nilo. En Egipto tienen un aparato llamado un shaduf, en el cual sumergen un cubo en las aguas del río Nilo, lo sacan y lo vierten en pequeños canales que llevan el agua hacia el área donde se necesita para las cosechas. Así, en cierto sentido, el agua está bajo su control. Moisés dijo a Israel: cuando entren en la tierra que Dios les da, no será así. Es una tierra de montes y valles que recibe la lluvia del cielo. Y él dijo que no está bajo su control, que no podrían sacar el agua en cualquier momento, pero que si son obedientes y fieles a Dios, Él les dará la lluvia que necesiten. Y ahí está la promesa. Pero junto con la lluvia, casi siempre la Biblia presenta la promesa de la cosecha. Y tenemos que comprender que la cosecha dependía de la lluvia. Eso es cierto, por supuesto, prácticamente en cada nación, pero es aún más cierto en la tierra de Israel. Porque hay realmente solo dos estaciones principales: la estación cálida y la estación fría y húmeda. Hay una primavera muy breve y un otoño prácticamente imperceptible. Durante la temporada seca y cálida, desde más o menos abril hasta el fin de septiembre, no cae lluvia en absoluto, nada. Luego tenemos lo que se llama la lluvia temprana, que ocurre a principios del invierno. Y en la economía de la agricultura, su propósito es suavizar la tierra que se ha endurecido para que el agricultor pueda empezar el proceso que conducirá a la cosecha. Y es por lo general un copioso aguacero que cubre toda la nación. Luego, a lo largo del invierno, caen lluvias esporádicas en diferentes regiones, pero no hay copiosos aguaceros hasta lo que se denomina la lluvia tardía o la última lluvia, que por regla general cae en la época de la Pascua, que es el primer mes del año bíblico, que corresponde más o menos al mes de marzo o abril. Y el propósito agrícola de la lluvia tardía es hacer que la semilla germine. Si no hay lluvia temprana o tardía, la cosecha posiblemente fracasará. Así pues, la lluvia está siempre íntimamente ligada a la cosecha. Y en esta promesa que Moisés da a Israel aquí, él específicamente une las dos. También especifica las tres clases principales de cosecha. De ninguna manera son las únicas, pero son el grano, el vino nuevo y el aceite. Los encontrará a lo largo de la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento. Estas son las tres cosechas básicas: la cosecha de grano, la cosecha de uva y la cosecha de aceitunas. Y aquí se mencionan, leeré el pasaje. Deuteronomio 11, empezando en el versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, es el Señor quien habla,
que yo os proscribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Note que es un don de Dios. La Biblia subraya que la lluvia está bajo el control soberano del Señor. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y luego observe el propósito en la economía de Dios. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Hay 3 formas de cosecha. Y esto de hecho aparece a lo largo de la Biblia, como veremos que se repite en Apocalipsis. También a lo largo de la Biblia, y esta es una revelación progresiva, la lluvia es una imagen del derramamiento del Espíritu Santo. Y de nuevo, creo que en la historia de la Iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo corresponde a la lluvia temprana y a la tardía. Y la lluvia temprana cayó en el día de Pentecostés y sobre la iglesia primitiva, y fue un derramamiento universal sobre la iglesia como era entonces, y activó los procesos que fueron diseñados para conducir a la cosecha. Luego, a lo largo de lo que se denomina el invierno, han ocurrido derramamientos esporádicos del Espíritu Santo en algún lugar en casi todos los siglos. Sin embargo, no ha habido un gran derramamiento que haya visitado a la iglesia entera. Entonces, según creo, y esto es lo que entiendo, a principios del presente siglo, de hecho, el primer día del siglo, el 1 de enero de 1900, en cierto sentido, el derramamiento de la lluvia tardía comenzó. ¿Y por qué digo el 1 de enero? Porque ese día, en una escuela bíblica en Topeka, Kansas, en los Estados Unidos, una joven estudiante buscó a sus maestros de escuela bíblica y les dijo: quiero que me impongan las manos para que yo reciba el Espíritu Santo, conforme al modelo del Nuevo Testamento. Bueno, ellos no creyeron que ella terminaría hablando en lenguas, pero hicieron lo que ella pidió y ella habló en lenguas. Y eso, en un sentido, abrió el camino a la verdad del bautismo del Espíritu Santo. Después, en 1904, en la calle de Azusa, Los Ángeles, hubo una célebre visitación allí. Se habían presentado algunas señales previas del derramamiento del Espíritu, principalmente de hecho en Armenia, y muy interesante, a finales del siglo pasado. Pero de algún modo se puede decir que en esencia que la lluvia tardía empezó a caer a comienzos del presente siglo, y ha sido una visitación que en última instancia ha llegado a afectar a la iglesia entera. En el curso de los 90 años que han pasado, prácticamente no hay país ni sección de la iglesia que no haya tenido alguna clase de visitación sobrenatural del Espíritu Santo. Yo creo que esta es la lluvia tardía. No creo que sea el cumplimiento de la lluvia tardía. Creo que aún falta mucho por venir. Pero necesitamos tener en cuenta siempre, en lo espiritual como en lo natural, ponga atención. La lluvia es dada con el propósito de la cosecha. Y si usted no comprende esto, va a perderse el propósito de Dios para su vida. He estado en el movimiento pentecostal por 50 años. Ya sea que los llame pentecostales, carismáticos o como prefiera, o simplemente fanáticos. Ya sabe, si pertenecen a su iglesia son carismáticos, si pertenecen a otra iglesia son fanáticos, pero de cualquier manera hay 2 tipos. Hay los que han entendido la razón del derramamiento y hay los que no. Y los que no lo han entendido forman nada más pequeños clubes espirituales y se reúnen y hablan profundas verdades espirituales y tienen profundos estudios bíblicos. Y se reúnen el domingo por la mañana, se dan la mano y salen y dicen: Dios te bendiga, hermano, te veo el próximo domingo.
y no son más que pequeños grupos espirituales que en realidad no afectan en nada a las personas a su alrededor. Y también están los otros que comprenden para qué es dada la lluvia, para la cosecha. Y ellos son por lo general poco calificados, no son particularmente educados o inteligentes, pero tienen suficiente sentido para darse cuenta de que la lluvia se recibe con el propósito de la cosecha para traer almas al reino de Dios. Y estos han salido y dado un vuelco a naciones enteras. No es una diferencia en su capacidad, es una diferencia en su entendimiento del propósito de Dios. Entonces quiero decir con todo el énfasis posible, recuerde que la lluvia se recibe por causa de la cosecha. No se recibe para que usted se vuelva súper espiritual o reciba bendiciones especiales, se le otorga para convertirlo en un obrero eficaz en la cosecha de Dios.